Shalom, familia sefardí. Hoy os hablo sobre la historia judía de la ciudad de Calahorra. Conocida como Calacoricos en época celtibérica, la ciudad ya existía antes de la conquista romana. Fue bautizada como Calagurris por los romanos y el significado de su nombre, aunque debatido por los historiadores, parece hacer referencia a una ciudad fortificada. Esta pintoresca ciudad, ubicada en la región de La Rioja, al norte de España, celebró en el año 1982 el bimilenario de su fundación como ciudad romana. Como buena ciudad riojana, si visitáis Calahorra no os podéis perder su vino y la calidad de sus ricas verduras, que son el orgullo de las huertas y los cultivos de la ribera del río Ebro. Por favor, si os está gustando el contenido que os comparto, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarad. Muchísimas gracias a todos por vuestro cariño y apoyo. Su ubicación estratégica, la riqueza de su agricultura, el comercio y las aguas de los ríos Cidacos y Ebro hicieron que la comunidad judía se instalara aquí y prosperara tanto que la hiciera destacar de entre las otras aljamas de la región. Se cree que pudo haber presencia judía en el Valle del Ebro desde tiempos antiguos, pero las pruebas documentales son de época medieval temprana. Tras la conquista cristiana, a lo largo del siglo XI, se inicia la repoblación de Calahorra por cristianos y judíos, a los cuales se les otorgaron numerosos privilegios. Es por eso que se puede hablar de una comunidad judía establecida en Calahorra al menos desde el siglo XI. La repoblación de estas tierras por judíos supuso muchas ventajas para ellos. Contaron con fueros específicos, fueron propietarios de grandes cantidades de tierras y también llegaron a ejercer como merinos, que era el oficio público que realizaba un funcionario encargado de administrar el patrimonio real y la recaudación de impuestos. Esta profunda integridad social de los judíos en esta ciudad también se ve reflejada en las aportaciones económicas que realizaban. Por ejemplo, en 1320, la comunidad judía contribuyó junto a hidalgos, clérigos, el cabildo catedralicio y los hombres del común a la construcción de unos molinos que sirvieran para aprovechar el agua del río Ebro. Los judíos calagurritanos aportaron 750 maravedíes, lo cual suponía un 7,5% del presupuesto total. Entre el siglo XI y mediados del siglo XIV, la comunidad judía de Calahorra vivió una época de crecimiento, progreso y esplendor gracias a la protección de los reyes, que indirectamente provocó la necesidad de la presencia de los judíos para la buena administración de la ciudad. Se considera que durante el siglo XIII la comunidad judía de Calahorra fue la más importante de la región de La Rioja, adelantando incluso a la de la ciudad de Haro, ubicada al norte de la región. Y es que a finales de ese siglo se estima que la población judía de Calahorra rondaba las 500 personas, lo que suponía un 15% de la población total. Sin embargo, la fortaleza económica de la comunidad judía y el apoyo que los reyes ejercieron sobre la aljama no estuvo exenta de conflictos o relaciones complejas con la Iglesia, quien les exigía el pago de los diezmos.
La negativa de los judíos de Calahorra ante este pago en beneficio de la Iglesia provocó la intervención pontificia mediante cartas en las que se les exigía el pago. A pesar de las buenas condiciones en las que vivían los judíos calagurritanos, la guerra entre Pedro I y Enrique de Trastámara provocó que durante la segunda mitad del siglo XIV una buena parte de ellos emigraran al vecino reino de Navarra, donde fueron acogidos muy positivamente por la reina Juana, quien los protegió y a los que concedió varios privilegios de tipo fiscal. Se estima también que durante el siguiente siglo la población judía siguió aumentando y la aljama de Calahorra continuó siendo la más importante de la región. Ejemplo de esto lo vemos en el año 1474, cuando la comunidad judía aportó 3.000 maravedíes en impuestos a la ciudad, una cantidad que superaba a las demás aljamas de la zona según los registros. Sin embargo, a lo largo del siglo XV, la legislación discriminatoria hacia los judíos aumentó, especialmente con las leyes de Ayllón de 1412, que se aplicaron más y más duramente. Esta situación provocó un enfrentamiento entre el concejo de Calahorra y la aljama, que en lugar de mejorar solo siguió aumentando. Por ejemplo, hay registro de cómo en 1491 los judíos de ciudades como Logroño, Calahorra y Alfaro fueron obligados a portar señales en sus ropas que los distinguieran como judíos. Como ya sabemos, en el año 1492 se produce la expulsión de los judíos de los reinos de Castilla y Aragón y con ello la salida de los judíos de Calahorra. Poco después, y al igual que sucedió en otras ciudades, los reyes católicos cedieron a los vecinos de la ciudad las lápidas y la piedra del cementerio judío, pero no el terreno en el que estaba el camposanto. De hecho, quedó prohibido que se edificara en este lugar. También donaron a la Catedral de Calahorra el edificio en el que se albergaba la sinagoga para que fuera modificada y usada como iglesia cristiana. Como se sabe, muchos de los judíos que abandonaron Sefarad en 1492 regresaron años después debido a que no pudieron adaptarse a su nueva vida en otros lugares y prefirieron volver a instalarse en sus antiguas ciudades a cambio de convertirse al cristianismo. En Calahorra también hay constancia de estos casos y es conocido el caso de Diego Martínez, un judío que regresó a la ciudad en septiembre de 1495 y que reclamó unas viñas y un huerto que ya había vendido cuando tuvo que marcharse. Sin embargo, en su queja se indica: la cual venta dis que fue agraviado en 3 partes menos de la mitad del justo precio. ¿Y qué se sabe sobre el barrio judío y sus habitantes? Tristemente, la judería de Calahorra ya no existe y, al igual que ocurre en otras ciudades, solo nos queda imaginarla con ayuda de la amplísima documentación medieval existente. Afortunadamente, en los archivos de la catedral hay una amplia colección de registros sobre la vida judía calagurritana, con la que se ha podido reconstruir la historia de la judería y la de quienes vivieron en ella. Se considera que el barrio judío se ubicó en la actual zona del Rasillo de San Francisco y sus alrededores, muy próximo al antiguo castillo de Calahorra. En el año 1336, los judíos calagurritanos compraron al cabildo de la catedral el espacio conocido como el Castellar o la Villanueva, la torre de la Cantonera y la mitad de la Torre Mayor, extendiéndose hacia el portillo de las Eras de Abajo en el sur de la localidad. Además, según las fuentes documentales del siglo XV, el barrio judío se encontraba rodeado por una muralla que contaba con una puerta llamada Puerta de la Judería y que comunicaba la judería con el resto de la ciudad. Esta puerta se habría encontrado entre las actuales calles de Cabezo, Sastres y Deán Palacios. Es más, a diferencia de muchas otras ciudades, el barrio judío de Calahorra se encontraba en la parte alta de la ciudad, junto al castillo y la iglesia del Salvador,
estando la catedral en la parte baja junto al río, lo cual ponía de manifiesto el tipo de poder que ostentaban los judíos en la ciudad. Se considera que el cementerio pudo estar ubicado al sur de la ciudad, junto al río Cidacos, como era habitual en los cementerios judíos hispanos que buscaban separar la ciudad de la necrópolis con una fuente de agua natural. La sinagoga debió de funcionar hasta el año 1492 y habría estado situada donde actualmente se encuentra el Centro de Educación de Adultos San Francisco. Sin embargo, después de ser sinagoga, el edificio funcionó como una iglesia dedicada a San Sebastián. Posteriormente fue donada a los frailes franciscanos, que la reformaron y la convirtieron en el claustro de la iglesia de San Francisco, y en 1927 se construyó la escuela Aurelio Prudencio. Al construir esta escuela se perdió una pequeña calle que hasta esa fecha se había conocido como el Callejón de la Sinagoga. Si visitáis Calahorra, os recomiendo que vayáis a la Catedral de Santa María, porque además de su belleza arquitectónica e histórica, guarda verdaderas joyas de la historia judía de la ciudad. Ubicada a orillas del río Cidacos, entre el Palacio Episcopal y el Paseo de las Bolas, se construyó aquí porque fue donde se produjo el martirio de los santos Emeterio y Celedonio en el siglo IV. En su interior alberga el Museo Diocesano con numerosos tesoros. Cuenta con una importante colección de contratos de compraventa de tierras y propiedades y hay algunos fechados entre 1259 y 1340 que incluso están escritos en hebreo. También se conserva aquí la única copia de las deliberaciones de un concilio provincial del año 1323 y en uno de sus artículos se habla acerca de cómo han de jurar los judíos cuando se les convocaba para declarar en los juicios. Otra maravilla es la llamada Torá de Calahorra y su historia es bellísima. Unas actas del cabildo de la catedral fechadas en las últimas décadas del siglo XV estuvieron forradas con los textos manuscritos de una Torá. Estos textos pertenecen a la parte del libro del Éxodo y están escritos en columnas paralelas. Los expertos destacan que la caligrafía se cuidó al máximo y que la tinta usada de gran calidad era negra y de carbón. También la piel curtida del pergamino destaca por su calidad y se apunta a que pudo ser de piel de cabra. La escritura hebrea es cuadrada y muy elegante y podría ser definida como escritura rabínica sefardita. Se ha señalado que el pergamino tiene en su base señales de haber sido usado anteriormente y se considera que habría sido reutilizado para reaprovechar el material, lo que hace que este manuscrito sea aún más valioso. También por los registros documentales se sabe que hubo un mikvé o baño ritual judío, puesto que el cabildo dio permiso al judío Simuel Matrón para proceder a la venta de la huerta del bañadero de las judías. El visitante que llegue a Calahorra debe perderse por sus calles estrechas, callejones sin salida, deleitarse con las vistas desde sus miradores y contemplar las humildes casas que componen su casco histórico. En las actuales calles de San Sebastián, Murallas o Morcillón pudieron haber habitado algunos de los judíos calagurritanos que son mencionados en los registros documentales. Mose Calvo, Hayim Yentov, Petro Sepa, Sansius Zaheit, Rabí Sasson Hakohen, Abraham Puerta, Leví Orella o Rabí Lesar, entre otros. Algunos de ellos fueron médicos, como el físico Yom Tov. También hubo artesanos, comerciantes, agricultores que se dedicaron a las huertas y los viñedos y, como algunas de las calles indican, también hubo sastres y panaderos. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido la historia judía de Calahorra?
Decídmelo en los comentarios, por favor, y como siempre, recordad que os dejo en la cajita de información el acceso a varios libros donde podéis contrastar la información que os comparto. Hoy me gustaría terminar con el fragmento de un texto de uno de los contratos de compraventa a los que me he referido anteriormente. Datado en septiembre del año 1259 y escrito originalmente en hebreo, en él se describe cómo 3 judíos venden a un cristiano un viñedo. Y por cierto, uno de esos 3 propietarios era una mujer. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Sepan cuantos esta carta vieren, como Miriam, fija de Abraham al Saror, su marido Isha cusillo, Leví bar Abraham, todos judíos, otorgamos e conocemos que vendemos e damos por vendida a Garci Garcés una nuestra viña y huerto que habemos en tal lugar, con todas sus entradas y salidas, con árboles, aguas y con todos sus derechos y pertenencias, así como mejor la habemos y poseemos, la cual dicha viña le vendemos por precio y cuantía de 30 monedas de oro buenas y corrientes, de las cuales nos otorgamos por bien pagados y contentos.